Saludos, esta es la primera parte de la lección número 38 del curso de Álgebra Avanzada. En la lección anterior estábamos viendo ya ejemplos de aplicación de lo que se conoce como la regla de signos de Descartes. Y esa regla de signos de Descartes es un teorema que dice cuánto es el posible máximo de ceros positivos y cuánto es el posible máximo de ceros negativos que puede tener un polinomio. Y estábamos viendo ya este primer ejemplo que nos daba este polinomio llamado f de x, y que era 3x a la quinta menos x a la cuarta más 5x al cubo más 2x cuadrado menos x y menos 1. Y notábamos que tenía los siguientes cambios de signo. Al ir del primero al segundo término, del positivo a negativo hay un cambio de signo, del segundo al tercer término hay un segundo cambio de signo, desde negativo a positivo, y entonces del cuarto al quinto término hay otro cambio de signo, desde positivo a negativo. Fíjense que esos son los tres cambios de signo que contiene ese polinomio f de x. Pues la regla de Descartes dice que entonces ese polinomio puede ser que tenga un máximo de 3 ceros positivos porque contiene 3 cambios de signo. ¿Qué significa que es un máximo de 3 ceros positivos? Que puede ser que no tenga ningún cero positivo. Puede ser que tenga 1, puede ser que tenga 2 o puede ser que tenga 3 ceros positivos. Entonces, para determinar, y ahí habíamos terminado, ¿verdad?, en esa primera parte, o más bien en esa lección anterior. Entonces, para ver cuántos son los posibles ceros negativos, buscamos cuánto es el valor del polinomio en negativo x. ¿Okay? El valor de f en negativo x, sustituyendo donde quiera que aparezca x, negativo x. Así que tenemos 3 por negativo x a la quinta, miro aquí, menos el negativo x a la cuarta, más 5 por el negativo x al cubo, más 2 por el negativo x al cuadrado, menos el negativo x y menos 1. Y si simplificamos esto, ¿verdad?, al elevar la quinta, que un exponente impar, esta base negativa, da negativo x a la quinta, ¿verdad? Miro aquí. Al elevar la cuarta, esta base negativa da positivo x a la cuarta, así que se da menos x a la cuarta, miro aquí. Al elevar a la potencia impar 13, el negativo x da negativo x al cubo, miro aquí, 5 por negativo x al cubo. Al elevar al cuadrado, el negativo x da x al cuadrado, 2x cuadrado. Al restar, negativo x es lo mismo que sumar x, y finalmente restamos 1. Entonces, fíjense que aquí al multiplicar 3 por negativo x a la quinta da negativo 3x a la quinta, menos este x a la 4, 5 por negativo x al cubo da negativo 5x al cubo, más 2x cuadrado, más la x y menos el 1. Y ahora nos fijamos que ese polinomio evaluado en menos x, mire, de aquí a aquí no hay cambio de signo, de aquí a aquí no hay cambio de signo, pero de aquí a aquí, de negativo a positivo, del tercero al cuarto término hay un cambio de signo. ¿Ve? Y entonces, del quinto al sexto, de positivo a negativo hay un segundo cambio de signo. Así que como en f de negativo x hay 1, 2 cambios de signo, eso significa que no que en f de menos x, sino que en el polinomio original f de x hay un máximo de 1, 2 ceros negativos. ¿Qué significa eso? Es que hay un máximo de 2 ceros negativos, que puede ser que no haya ninguno. Puede ser que haya uno, o puede ser que efectivamente hayan hasta 2 ceros negativos. ¿Okay? Bueno, tenemos este segundo ejemplo, en donde nos da este polinomio g de x igual a x al cubo, más 3x cuadrado más x menos 1. Y notamos que en ese polinomio original hay nada más que un cambio del tercero al cuarto término, ¿verdad?, de positivo a negativo. Ahí hay un cambio de signo, ¿verdad?, nada más. Así que como ese polinomio tiene solamente un cambio de signo, pues eso significa, según la regla de Descartes, no que va a tener un máximo de 1, sino que de hecho tiene que tener un cero positivo. ¿Okay? Así que por eso es que decimos aquí, como tiene un cambio de signo únicamente, entonces g de x tiene de hecho un cero positivo. Bueno, vamos a ver cuántos ceros negativos pudiera ser que tenga ese polinomio g de x, buscando g de negativo x, sustituyendo en la fórmula de g de x, donde quiera que aparezca x, ponemos negativo x. Así que en vez de x al cubo será negativo x al cubo, más 3, y en vez de x cuadrado, negativo x al cuadrado, más, y en vez de x, menos x, y el menos 1. Fíjense, cuando yo le doy este negativo x a esta potencia impar 3, dará negativo x al cubo. Cuando yo le doy este negativo x a una potencia par, dará x al cuadrado, por 3, 3x cuadrado. Sumar negativo x es lo mismo que restar x, y el menos 1 que tenemos aquí. Y entonces, en este polinomio, que es g de negativo x, el valor de ese polinomio, g de x, cuando la x vale negativo x, fíjense que notamos un cambio de signo del primero al segundo término, ¿verdad?, negativo a positivo. Y también un cambio de signo del segundo al tercero, ¿ves?, de positivo a negativo. Y de aquí a aquí no hay un cambio de signo, se mantiene el negativo. Es decir, que fíjense que hay 2 cambios de signos en g de negativo x. ¿Qué significa eso? Que entonces el polinomio original g de x puede ser que tenga 1, 2 ceros negativos. ¿Y qué es eso de que puede tener
un máximo de 2 ceros negativos, porque puede ser que no tenga ninguno, puede ser que tenga uno, o de hecho puede ser que tenga 2 ceros negativos, y eso es lo que hemos indicado aquí. ¿Okay? Bien, aquí tenemos este tercer ejemplo que nos dan un polinomio llamado h de x, y que es este polinomio: negativo 3x a la 4 menos x al cubo más 2x cuadrado menos x más 5. Y en ese polinomio h de x noto en los siguientes cambios de signo. Al ir, mire, del segundo al tercer término, de negativo a positivo, hay un primer cambio de signo. Del tercero al cuarto, mira aquí, de positivo a negativo, un segundo cambio de signo. Y del cuarto al quinto término, mire, de negativo a positivo, hay un tercer cambio de signo. Así que fíjense que h de x tiene 1, 2, 3 cambios de signo. ¿Qué significa eso? Que ese polinomio h de x puede tener un máximo de 3 ceros positivos. Y eso a su vez quiere decir que puede ser que no tenga ninguno, que tenga 1, que tenga 2 o que de hecho tenga 3 ceros positivos. ¿Okay? Para determinar cuántos posibles ceros negativos puede tener ese polinomio h de x, buscamos cuánto es h de negativo x, sustituyendo en la fórmula de h de x, donde quiera que aparezca x, negativo x. Así que será negativo 3 por negativo x a la 4 menos negativo x al cubo más 2 por negativo x al cuadrado menos negativo x más 5. ¿Ves? Sustituyendo donde quiera que apareciera la x en el polinomio original, pusimos negativo x. Bueno, al elevar a la cuarta, esta va a ser negativa a positivo, x a la cuarta. Entonces que será menos 3 por x a la cuarta. Al elevar al cubo, a esta potencia impar, esta va a ser negativa a negativo x al cubo, así que estamos restando negativo x al cubo, que es lo mismo que sumar x al cubo. Al elevar al cuadrado negativo x, así que será x al cuadrado, 2 por x al cuadrado, al restar negativo x, es lo mismo que sumar x más el 5. Y entonces en este polinomio, que es h de negativo x, notamos nada más que un solo cambio de signo. Del primer término al segundo. Fíjense que en el arte todos son positivos términos, así que no hay más cambios de signo. Así que como en h de negativo x hay un cambio de signo, eso no nos va a querer decir que hay un máximo de 1, sino que de hecho este polinomio original h de x, no h de negativo x, ¿saben? H de x, el polinomio va a tener un cero negativo, tiene que tener un cero negativo. ¿Okay? Bien, pues ahí tenemos esos tres ejemplos, ¿verdad? En donde fíjense que hemos aplicado la regla de signos de Descartes. Bien, vamos a ver entonces a ver estos lemas, estos teoremas que vamos a llamar lemas, porque su importancia es usarlos como justificación en algunos de los pasos de un teorema más importante que viene luego. ¿Okay? Y los lemas son los siguientes, que de hecho, dichos pasos, no los voy a demostrar aquí en la lección, pero aparecen demostrados en los apuntes correspondientes a este tema de teoría de ecuaciones en sus apuntes. ¿Okay? Así que lo pueden ver cuando lean sus apuntes. No lo estamos demostrando porque déjenme indicarle que este teorema de la regla de signos de Descartes, a pesar de que es muy poderosa, ¿verdad? No es muy importante para poder usted entender otras cosas que vienen más tarde en el álgebra más avanzada y en el cálculo, etcétera, de las matemáticas. Pero por eso es que no le estamos dando mucho énfasis a demostrar algunas cositas, ¿verdad?, relacionadas a la regla de signos de Descartes, pero estos lemas, por ejemplo, que no los vamos a discutir aquí, están demostrados en sus apuntes. ¿Okay? Y el primero de esos lemas dice lo siguiente: no ceros positivos.
ese lema dice que si usted tiene varios números reales positivos fijos, hasta llegar al número n, y n claro es un número natural mayor o igual que 2, y da la casualidad que son los ceros positivos de un polinomio f con grado precisamente igual a n, el número de ceros positivos, entonces ese polinomio f de x que se forma de esta manera, multiplicando x menos cada uno de los ceros, ¿verdad?, va a tener un cambio de signo en cada término. O sea que el primer término, fíjense que va a ser positivo, ¿verdad?, a multiplicar todas esas x. El segundo término ya va a ser negativo. El tercero va a ser positivo. El cuarto va a ser negativo. El quinto va a ser positivo, etc. O sea que si todos los ceros de un polinomio de grado n y tienen un número n de ceros positivos, ¿verdad?, de números reales positivos, entonces en cada término va a haber un cambio de signo, del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, etc. Bueno, pues ese teorema, la demostración, la repetimos, está en los apuntes de este tema, de teoría de ecuaciones. Cuando ustedes lo lean lo pueden ver, ¿okay? Y está este otro lema también, cuya demostración está en esos apuntes, lo vamos a discutir aquí. Ya hemos indicado que, ¿verdad?, muchas de estas cosas de la regla de signo de Descartes no son trascendentales para el estudio de otros cursos, de otros temas en las matemáticas. Y este segundo lema dice así: todo polinomio f de x de grado n mayor o igual que 1 y con coeficientes reales puede ser expresado como el producto de factores que son lineales o lineales o cuadráticos estos últimos, estos polígonos cuadráticos con discriminante negativa todos los lineales y los cuadráticos con coeficientes reales, ¿okay? Todos con coeficientes reales. Bueno, eso es lo que dice ese segundo lema, ¿verdad? Que todo polinomio f de x de grado n mayor o igual que 1 con coeficientes reales puede ser expresado como el producto de factores lineales o cuadráticos. Estos últimos, los cuadráticos con discriminante negativo, o sea que no tendrían soluciones o ceros reales, porque al no tener discriminante negativo, recuerda que en el álgebra intermedia, cuando tenemos el discriminante de una ecuación cuadrática, vimos que si el discriminante era negativo, entonces la ecuación cuadrática, que entonces ahora serían los ceros de esos polinomios cuadráticos, ¿verdad?, no serían reales, ¿verdad? Así que, y todos ellos, tanto los lineales como los cuadráticos, tienen coeficientes reales, al igual que el polinomio original que tiene coeficientes reales, ¿okay? Repetimos, la demostración de ese teorema aparece en sus apuntes. Cuando ustedes lo lean, pues verán la demostración de ese teorema, ¿verdad? Ahora, esos dos teoremas nos ayudan a demostrar el siguiente teorema, que, dicho sea de paso, es una versión, vamos a llamar la versión refinada de la regla de signos de Descartes. Porque usted verá que ahora estos teoremas, que de hecho son dos, dan un detallito adicional
sobre lo que dice el teorema de signos de Descartes, ¿ok? Y el primero de ellos dice así. Vamos a ver lo que nos dice ese primer teorema y ver cómo cambiaría lo que hemos visto hasta ahora con los ejemplos de aplicación de las reglas de signos de Descartes. Fíjense, dice, si el número de raíces positivas de la ecuación polinómica f de x igual a 0 con coeficientes reales es menor que el número de cambios de signos en ese polinomio f de x, ¿verdad? Entonces, esa diferencia, la diferencia entre el número de cambios de signos y el número de ceros positivos que de hecho tiene ese polinomio f de x y por lo tanto de raíces positivas que tiene esa ecuación, es un número par. ¿Qué significa eso? Pues mire, cuando usted determinaba el posible número de ceros positivos de un polinomio, por ejemplo, y encontraba que era 3, usted decía, pues eso quiere decir que ese polinomio, el máximo de ceros positivos que tiene es 3. Y significaba que eso quería decir que puede ser que no tuviera ninguno, que tuviera 1, que tuviera 2, que tuviera 3 ceros positivos, ¿verdad? Pues ahora, esta versión nueva de las reglas de signos de Descartes dice, no, si tiene 3 ceros positivos, pues eso quiere decir que tiene un máximo igual de 3 ceros positivos, pero si no tiene 3, entonces no puede tener 2, tiene que tener 1. La diferencia tiene que ir de 2 en 2, ¿ve? Y claro, después de 1 no puede haber menos 1, porque no hay negativo un número de ceros positivos para un polinomio, ¿ve? Así que si usted encuentra un polinomio de ahora en adelante, a base de esta nueva versión de las reglas de signos de Descartes, que tiene 3 cambios de signo, eso significa que el polinomio tiene 3 ceros positivos o un cero positivo. No puede tener 3, 2, 1 o 0. ¿Okay? Igualmente, si tiene 2 cambios de signo, pues eso quiere decir que tiene que tener 2 ceros positivos, o puede ser que tenga 0 ceros positivos, pero no puede tener un cero positivo. 2 cambios de signo implicaba, en la versión anterior del teorema de signos de Descartes, que podía tener un máximo de 2 ceros positivos. Usted decía, pues eso quiere decir que puede tener 0, 1 o 2 ceros positivos. Ahora no. Ahora puede ser que tenga 2, y si no es 2, no puede ser 1, tiene que ser 0. La diferencia tiene que ser un número par. Bien, entonces en el caso de las raíces negativas pasa lo mismo, y eso lo dice el segundo teorema, que dice así.
fíjense lo que dice aquí, que si el número de cambios de signos en f de negativo x es tal, por ejemplo, si el número de cambios de signo en f de menos x era 3, por eso quería decir que el polinomio original, no el f de menos x, el polinomio original f de x va a tener un máximo de 3 ceros negativos. Y eso decíamos, pues quiere decir que puede ser que tenga 0, 1, 2 o 3 ceros negativos. Ahora no dice eso. Ahí se puede ser que tenga 3. Y si no es 3, no puede pasar a 2, pasa a 1, porque la diferencia es de 2 en 2. Y claro, no puede tener 0. Dicho sea de paso, fíjense que esta versión nueva del teorema de signos de Descartes le da la demostración entonces de por qué cuando había un solo cambio de signos en el polinomio original había de hecho una solución. No decía que había un máximo de una solución, porque fíjense que si da un cambio de signo, pues quiere decir, según aquella versión, pues había un máximo de 1, 0 positivo. Y eso quería decir que había o ninguno o 1. Pero ahora con esta versión dice, hay 1 o no hay más nada, ¿verdad? Porque la próxima posibilidad es que sea negativo 1 y eso no puede ser. Así que tiene que haber un 0 positivo. Así que fíjense que este teorema es el que de hecho le ayuda para demostrar ese dato que le daban en la versión original del teorema de signos de Descartes, que cuando había un solo cambio de signos en el polinomio, de hecho había un 0 positivo. Igualmente, fíjense que esta nueva versión del teorema de signos de Descartes le dice que si hay un solo cambio de signos en f de negativo x, ¿verdad? Entonces en f de x, en el polinomio tiene que haber un 0 negativo, porque si no hay un 0 negativo, la otra posibilidad no es 0, es negativo 1. Y no puede haber negativo 1 cambios, el número de 0 en un polinomio. Bueno, vamos a ver la demostración del primero. Vamos a marcarlo por aquí, que vamos a ver la demostración del primero. El segundo se demuestra en forma parecida, está dado como un ejercicio correspondiente a esta sección de los apuntes de la teoría de ecuaciones. Vamos a demostrar el primero, ¿vale? Y esa demostración del primero indica lo siguiente. Dice así. Por este lema anterior, ¿verdad? Por este lema anterior, este que está aquí, el segundo, ¿verdad? Ese polinomio f de x yo lo puedo escribir como un producto de factores que son polinomios lineales o polinomios cuadráticos, ¿verdad? Por el lema anterior. El polinomio que nos dan, ¿verdad? F de x se puede expresar como un producto de polinomios lineales y polinomios cuadráticos en la forma que estos polinomios cuadráticos x cuadrado, ¿verdad?, más p por x más q, donde la q en particular tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Este último coeficiente tiene que ser mayor que 0, la x cuadrada puede tener coeficiente 1, ¿verdad? Porque podemos sacar el coeficiente a sub n, ¿verdad?, al frente, por el teorema de factorización del término con grado mayor en f de x, ¿verdad?, al frente, y entonces todos estos coeficientes de la potencia más alta de la x, tanto en los polinomios lineales como en los polinomios cuadráticos, va a ser 1, ¿verdad? Esta p puede ser positiva, puede ser negativa, esta q va a ser positiva, ¿okay? Y donde el discriminante, que recuerde que era aquella expresión cuando teníamos en el álgebra intermedia, b cuadrado menos 4ac, ¿no? El discriminante que sería en este caso la b es p cuadrado menos 4 por la a, que en este caso va a ser 1, y por la c, que va a ser q, va a ser menor que 0, ¿verdad? Para que las soluciones o los ceros de ese polinomio sean completos. Y recuerden que salen en parejitas, ¿verdad?
un complejo y su conjugado para que los coeficientes, ¿verdad?, tengan, sean coeficientes reales, ¿verdad? Todos esos polinomios lineales y cuadráticos con coeficientes reales. Reales. Bueno, pues entonces, si suponemos que R sub 1, R sub 2, R sub 3, etcétera, hasta llegar a R sub K, son los ceros positivos de ese polinomio que nos dan en el teorema llamado f de x, ¿verdad? De f de x. Y si negativo S sub 1, negativo S sub 2, negativo S sub 3, etcétera, hasta negativo S sub H son los ceros negativos de ese polinomio f de x, y si f de x tiene j parejas de ceros complejos conjugados, que dicho sea de paso, serán los ceros de los polinomios cuadráticos y finalmente si 0, el número 0 es un 0 con multiplicidad G de f de x por el teorema de factorización,